Muy buenos días a todos, todas y todos que nos escuchan en este podcast que se llama Sin miedo a la adolescencia. Yo soy Carolina Soto. Mabel Contreras. Mabel Contreras y nuestro invitado especial que le vamos a pedir que se presente. Matías Aceituno. Matías, muchas gracias por estar aquí. Matías es un terapeuta ocupacional, un hombre trans, no binario, ¿verdad? Militante en varias causas. Actualmente trabajas en el Centro Espacio Seguro. Sé que haces muchas otras cosas. ¿Quieres contarnos un poquito de ti? Ya. Yo sí, participo en Espacio Seguro como terapeuta ocupacional. Ahora tengo el desafío de estar siendo parte del directorio. Y bueno, en mi activismo personal, actualmente milito en una organización disidente en Peñalolén que se llama Temarica Cordillera. Y también participo en la coordinadora feminista de Peñalolén. Yo antes vivía en Peñalolén, por eso militaba en esos territorios. Y eso. Bueno, y también soy una persona vegana que también milito esa causa. Y eso. También soy una persona neurodivergente. Súper importante. Muchas gracias, Mati. Mami, ¿quieres empezar con alguna pregunta para Mati? Que quizá poniendo un poco de contexto, en los últimos capítulos veníamos hablando del proceso que viven niñas y jóvenes trans, ¿sí? De nuestra comuna, y la intención también de este podcast es poder dar herramientas y poder visibilizar la importancia de que estos procesos estén bien acompañados en nuestra área, que es el área de la salud. Estuvimos conversando un poco de conceptos básicos, también de cuáles eran algunas barreras que se enfrentaban en APS, qué podemos hacer al respecto, despatologizando también estos procesos de transición, el que nos acompañó un psicólogo del equipo, Simón. Y hoy nos pareció súper importante que Mati nos pudiera acompañar porque tiene la experiencia vital y también la experiencia de estar en el ámbito de la salud, y creemos que eso puede como nutrir mucho nuestra experiencia. Bueno, Mati, en primer lugar, darte las gracias por estar con nosotros. Es un privilegio también poder estar con alguien que es un activista en todos estos temas. Y preguntarte un poco cómo ha sido tu experiencia en la parte familiar, ¿ya? ¿Qué podríamos hablar de todo el tema de la transición? ¿Cómo fue? Y también poder conversar cómo podríamos acompañar en estos procesos como familia. Bueno, yo creo que en general, como para cualquier persona trans, aceptando que tenga como una familia hiper genial, es un proceso difícil, como no, sobre todo en un contexto latinoamericano en el que ser trans es algo un poco extraño aún. Como hay un documental en Netflix que se llama Disclosure, que habla un poco sobre cómo a través de la televisión se ha negado e invisibilizado como los procesos de tránsito y ridiculizado también. Entonces, creo que de alguna manera las familias tienen esa cultura, ¿no? Como, porque desde lo cotidiano, desde lo comunitario, nosotros, por ejemplo, entre maricas siempre decimos que siempre hubo un maricón viviendo en el barrio, siempre hubo alguien un vecino. Entonces, por lo tanto, generalmente en las experiencias siempre hay algo como muy pululante, pero la televisión, como los canales institucionales van o han ido como ridiculizando y negando la figura de las personas trans. Entonces, yo creo que de ahí viene un poco esta negación y dificultad por entender los procesos de tránsito. Entonces, al menos en mi experiencia personal,
no está exenta de eso tampoco. O sea, efectivamente, en algunas partes fue un poco más difícil, y en otras quizás más fácil. O sea, mis primos, algunos de mis primos fue muy como, mi hermana también, como bueno, ok, listo, Matías, ahora en adelante, como tus pronombres son estos, como, y muy desde ahí. En otras quizás con un poco más de dificultad, como de no decir mi nombre ni mis pronombres, negar, o cuestionar si yo estaba eh, seguro, o ese tipo de Claro. preguntas. ¿Sabes qué? Yo he escuchado en realidad culturalmente también que a veces socialmente hablan del tema de esto ya es moda. ¿Sí o no? Que es moda, que es maña, ¿ya? Que en realidad se le ocurrió, ¿ya? Entonces, ¿qué opinas un poco de eso? Porque esa es la mirada que le da a la gente como de negación también que dices tú y de ridiculizar el tema, ¿ya? Lo cual yo lo encuentro bastante grave. Yo creo que, claro, a mí siempre me ha complicado un poco cuando dicen que es moda, como porque yo me pregunto, si fuese moda, ¿cuál sería el problema también? Como que actualmente todo es moda. Como que ser una mujer cis también es moda, ser un hombre cis también es moda. De hecho, incluso es lo que más se repite. O sea, como que el término moda literalmente sería como cuál es la frecuencia que más existe, y sería como mujer cis heterosexual y hombre cis heterosexual. Como, Claro. para mí moda sería como, no sé, quizás que un hombre comience a ocupar cosas que está ocupando Bad Bunny, como utilizando la comunidad trans, o sea, la comunidad LGTB para como hacer más marketing o más accesible su contenido, que particularmente, obvio que agradezco que hayan referentes como que un poco pongan en tensión estas figuras, pero de alguna manera creo que, claro, como que la moda no representa a la comunidad LGTB. No obstante, sí, la comunidad LGTB utilizamos la moda para como descentrar la atención a nuestra experiencia, y eso quizás puede ser lo que más se vea, Claro. como eso. Quizás ahora también, como a propósito de la moda, hay más referentes como de la comunidad, en la que es más fácil y más accesible ser parte de la comunidad sin tener que como que prácticamente explicar como el origen de los tiempos. O sea, hoy día, por ejemplo, vemos a Yomiko, a La Cruz, que son exponentes como que hacen contenido musical y que ya mucha gente los conoce y sabe que de la existencia de nosotros, sin necesidad de tener que andar buscando muy hacia atrás, ¿cierto? Pero siempre existió. O sea, por Siempre. ejemplo, Juan Gabriel también es una persona que todo el mundo, esta es la historia de prácticamente toda Latinoamérica, todo el mundo conoce a Juan Gabriel, todo el mundo sabe su experiencia sexual, y él también en desafió completamente la idea de hombre y mujer. Entonces, como que creo que lo que es moda hoy más bien tiene que ver con poner en duda las cosas. Claro. Pero eso siempre existió todo el tiempo. O sea, si uno va hacia atrás, la moda todo el tiempo estuvo rompiendo la estructura del hombre y mujer. Me encanta esa reflexión. Yo creo que en verdad ha sido como una vuelta muy, muy chévere, muy potente a este discurso, digamos, que por lo demás yo lo encuentro superficial, porque cuando tú ahondas en por qué la gente piensa que es una moda en general, te encuentras con argumentos que están ahí como no muy bien armados. Y lo encuentro muy chévere, y yo siempre le digo, les he dicho que yo, como mi paso por acá es temporal, voy a permitirme ser un poco más polémica. Pero justo ayer, hablando de esto que tú decías, vi un video que en este momento, creo que era de La Cruz, no sé, que era de un activista
que hablaba un poco de cómo Nivea había usado también lo que decimos como el pinkwashing, porque le envió a diferentes activistas de la comunidad LGTB como un montón de productos ricos, no sé qué. Pero al final, yo creo que lo que también es moda ahora es usar eso, ponerte la bandera, decir como incluso utilizar el lenguaje inclusivo, a veces, sí, pero en ciertas ocasiones, como en junio, por ejemplo, Claro. y a la larga cuando tú miras las instituciones o miras las familias, hay una negación estructural, o sea, cuántas personas de las diversidades sexuales pueden estar abiertamente en los espacios laborales, cuántas personas trans realmente pueden acceder, digamos, a la educación superior, ¿sí? Como tener los apoyos más allá de, y sin tener que explicar tanto y sin tener que mostrarte abiertamente, ¿no? Abiertamente me refiero como a ser activista en la temática. Hay personas que claro, que también tenemos derecho a que nuestra experiencia personal y la experiencia personal, en este caso de las personas trans, no tenga que estar siempre al medio. Y creo que ahí es muy importante también el por qué decidimos que era importante tenerte aquí como invitado, porque si en tu experiencia personal, por supuesto que es muy importante y que es un eje, también tus conocimientos, tu forma de ver la vida, que están intersectadas por el ser una persona trans, pero también por todas otras cosas, ¿no? ¿Qué pasa cuando solo nos enfocamos como en el proceso de transición y no vemos todo lo de alrededor que hacen las personas, que es maravilloso y que aporta un montón? Matías, preguntarte un poco la parte social, ¿cómo tú lo ves? En la parte de los pares, en la sociedad en general, en la comunidad, ¿cómo estás viendo que hay, si es que hay una apertura a esto? O en realidad todavía seguimos con esta, que siempre, como dices tú, ha pasado, ¿ya? Pero ves mira, yo al menos personalmente tengo un hijo de 18 años y me encanta porque él, en este caso, es súper abierto. Cuando mi esposo, sin querer, obviamente, sale con algunas opiniones media controversiales y él es como súper claro en cuando habla del tema y como, ¿qué tema? No es tema, ya no es tema para nosotros, no es tema mi amigo, amiga, amigues que tenga, y lo deja tan claro. Entonces sientes que la sociedad en general ahora lo está viendo como parte de nuestra sociedad nomás. ¿Cuál ha sido tu experiencia ahora? Es una pregunta un poco difícil, en verdad. No sabría cómo responder, porque me pasa un poco que con las maricas hace poco, o sea, el año pasado, esperamos que este año también nos inviten, hicimos nos llamaron a hacer el primer discurso LGTB de los 50 años del aniversario de la hormiga. Y cuando nosotros pensamos en que justamente también fue súper interesante porque el discurso lo hicimos una amiga trans, la Angie y yo. Y cuando lo construimos pensamos en decir, bueno, nosotros somos la primera organización, bla, 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 no sé qué. Y después pensamos y dijimos, bueno, en realidad estamos en 2022 en ese tiempo, imposible que seamos los primeros, probablemente hubieron muchos antes y solo que estuvieron muchísimo más invisibilizados. Entonces ahí yo me pregunto como, bueno, si uno hace un análisis histórico, también yo me preguntaría qué tan mediatizado estaba hace unos tiempos como para poder compararlo con actualmente. Como qué tanta incidencia había en los medios de comunicación y cuánta cantidad de información y acceso a la información había a diferencia de lo que había actualmente. Y en función de eso, si la información que existe
es efectivamente saludable para quienes componemos la comunidad. O sea, yo creo que efectivamente hoy hay mucha más información, hay un acceso muchísimo más grande, probablemente muchas más personas saben sobre el tema y hay, por tanto, muchísimos más cantidad de tránsito. O sea, por ejemplo, una vez me preguntaban, a propósito de la pregunta de la moda y también de todo esto, me decían, bueno, lo que pasa es que cada vez que se habla sobre esto, siempre hay una persona trans y bla, 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 y estaban como en esa. Y bueno, cuando a mí personalmente, la primera vez que me preguntaron mi nombre y mis pronombres, yo automáticamente fue, chuta, como me puedo preguntar esto, y como también soy una persona autista, siempre me costó mucho entender el tema de como el género y de la identidad y como de sentirse en un cuerpo equivocado. Yo nunca me sentí en un cuerpo equivocado, actualmente tampoco me siento en un cuerpo equivocado, pero entiendo que muchas de las cosas que yo sentía, de la forma en que yo vivía mi cuerpo, no es la de una experiencia cis. Entonces, cuando uno le pregunta su nombre y sus pronombres a una persona trans, puede efectivamente cambiar una vida. En cambio, en el caso de las personas cis, es como, chucha, no sé. No sé, yo soy mujer, me siento mujer. O sea, siempre hay como una idea mucho más clara respecto a eso. Entonces, lo que a mí me parece interesante es, claro, como qué hacemos con la información que tenemos actualmente en un mundo en el que el 80% de la información, perdón, es información de medios de comunicación de derecha. O sea, entonces, en Chile, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, actualmente producto de todo lo que ha pasado con Trump, se han disminuido enormemente los derechos de la comunidad trans. Ahora también vamos a tener quizás a Kast, a Bolsonaro, que ojalá que lo indulten durante 8 años. O sea, lo nieguen, no lo dejen, lo inhabiliten durante 8 años. Ojalá que no lo indulten. Sí, era justamente lo contrario. Era para ver si estábamos atentos. Exacto. Entonces, como que pienso como, claro, como que cómo hacemos que esta información que tenemos no sea una información que sea utilizada, entre comillas, en nuestra contra, y que también nos entienda que, a propósito también de la moda, yo me preguntaba como, eh, que también era algo que también siempre me he preguntado, si el que fuese moda cambiase la realidad actual de las condiciones, como decía la Caro, como que si están de moda y todo el mundo lo supuestamente transita, deberíamos entonces tener mayor acceso. No, ¿por qué no? Porque todos vivimos en una vida que está permeada por muchas opresiones. Entonces, De todo tipo. de todo tipo. Entonces, De una todo persona cis o una persona trans vive una cantidad de intersecciones súper brutal. Entonces, independiente de si es moda o no es moda, seguimos viviendo condiciones que no son habitables. Y además de que, no sé. Creo que yo quiero agradecerte también porque encuentro siempre hay algo que de lo que he aprendido en este camino que hemos hablado, digamos, en mi caso siendo una mujer cis, heterosexual, privilegiada en muchos aspectos y con opresiones distintas, pero me acuerdo mucho de una amiga que es activista antirracista que hablaba de cuando hablamos de esto estamos poniendo nuestro dolor también ahí, les estamos compartiendo partes de nuestra vida que nos duelen. Y yo te agradezco mucho eso, porque si bien creo que Mati, y por eso también repito, la importancia de tenerle aquí es ser un referente para jóvenes, poder escuchar también otros análisis y otra visión un poco de la vida que a veces no está tan accesible, sobre todo en estos espacios, digamos. No me refiero al podcast, sino como en la comunidad en general, a menos de que los busques dirigidamente. La idea también es poder acceder a eso, independiente de si estamos de acuerdo o no, incluso el poder reflexionar. O sea, cuando Matías ha dicho un montón de cosas,
que yo creo que dan para muchos capítulos, para reflexiones profundas, pero que también pensamos en que puedan invitar a la conversación en la casa, ¿sí? ¿Qué pasa cuando al hablar de una experiencia de tránsito y de las familias y de la sociedad, no nos podemos separar de lo que está pasando a nivel latinoamericano, de lo que está pasando en Estados Unidos, de lo que está pasando en visiones de otras culturas, ¿cierto? Y que se puede ver también con los movimientos, digamos, feministas, con todos los movimientos sociales, y también el situarnos en que estamos en Latinoamérica y eso también, y estamos en Chile en este caso, y eso tiene unas complejidades y una singularidad distintas, ¿sí? Así que yo quería preguntarte, como en este contexto familiar, social y demás, nosotros habíamos hablado en capítulos anteriores también de la importancia como del ámbito escolar, ¿sí? Salud y educación, la idea es que siempre estamos trabajando lo más coordinadamente posible. Esa es la idea. Lo más que se puede, esa siempre es la idea. Y también es cierto que en los colegios se ha empezado a visibilizar y ha sido una, digamos, de las normativas que yo creo que llevan como más aplicándose para que las personas trans, que son, por ejemplo, niñas, jóvenes, y luego en la universidad pues se les respete su nombre social, el uso de un baño sin género, etc. Pero nos falta, ¿no? Entonces me gustaría que nos pudieras contar un poquito cómo de tu experiencia a nivel escolar, quizá también un poco de la universidad, y qué cosas, digamos, ves tú que se podrían potenciar, fortalecer, que permitan que esa experiencia sea más agradable, digamos, más llevadera. En mi experiencia, encuentro súper entretenida mi experiencia, pero encuentro entretenido como que algo que me llame la atención de lo que viví es que, bueno, como soy una persona neurodivergente, por tanto raro, cuando viví el primer periodo del colegio, como del, no sé, primero a sexto, estaba en un colegio, que lo voy a funar, en la Giruet. La Giruet es un colegio hiper cuico que costaba harto pagarlo, y que ese colegio era una mierda. O sea, mis compañeros trataban mal, como que todo el tiempo hacían como como creo que se llama gaslighting, cuando como que te hacen sentir que lo que uno está sintiendo en realidad no es tal. Pero como que estás loco y te estás inventando las cosas. Como que actualmente como que un poco así. En ese tiempo yo tampoco lo entendía mucho, era como, me da la sensación de que me estás discriminando, pero como que no lo tengo tan claro tampoco. Entonces, bueno, cuando yo salí de ese colegio, una experiencia súper difícil, me tomé Ritalin, hice un hoyo en la pared, me concentré tanto como de escapar de ahí que hice un hoyo gigante en la pared. Es simbólico. Sí. Claro. Sí. Entonces, claro, como que... Y todo el tiempo yo me sentía muy raro en ese lugar, muy raro, muy como... Y después, bueno, mis papás me cambiaron a otro colegio que queda a una cuadra de mi casa, un colegio chiquitísimo. Tenía, no sé, 10 compañeros de sexto o sea, era de séptimo a octavo, sexto y quinto juntos, y luego de primero a cuarto básico en otra sala. Y ahí mi experiencia realmente me salvó la vida. O sea, un lugar en el que los profesores me veían como una persona extraña, caracterizaban esa extrañeza, pero no era ni relevándola ni discriminándola, sino como es así, estas son las características que tenemos, y va a estar todo bien, y si está todo mal, bueno, habrá que resolverlo, digamos. Claro. Y esa experiencia, bueno, me salvó, realmente me salvó. Pero, perdona, Mati, eso fue de primero a cuarto medio. De séptimo y octavo. Esa experiencia cortita me salvó para poder yo después irme a otro colegio también chiquitito, que bueno, como que ahí sí recibí violencia,
pero mis compañeros, mis profesores eran del todo, o sea, como que hicieron lo mejor con lo que tenían, eso Claro. podemos decir. Compasión. Claro, pero sí, o sea, por ejemplo, cuando supieron que yo era gay y que me vieron con una chiquilla afuera en las paraderos, me tomaron a mí, una directora, o sea, una inspectora, y me dijo que esas cosas no las podía hacer afuera del colegio y que que ellos me respetaban, por supuesto, pero que yo no pero que los niños y los papás estaban hablando. Y yo ahí, por supuesto, yo decía, ¡ay, sí, la cagó! No puede ser. Se lo conté a mi papá. Mi papá al día siguiente entró al colegio, pegó un portazo y les dijo que si me volvían a hablar como en esos términos, iban a demandar al colegio. Entonces, como que si no fuera por la reacción de mi papá, yo nunca hubiese entendido que efectivamente que una inspectora le hablara a un niño de 16 años que estaba haciendo una exploración sexual, que Claro. le daba un piquito a una compañera, o sea, era francamente, o sea, yo he visto cosas bastante peores, mis compañeros tenían relaciones sexuales en la sala, o sea, como que... Y a mí por un piquito me huyeron, entonces... en ese tiempo yo lo encontraba injusto, pero porque yo también entendía que era parte de lo que me tocaba por ser parte de la comunidad LGTB. Claro. Eh, Que perdona que te interrumpa, pero que yo creo que eso sigue siendo una experiencia bien generalizada. sí, El poder, primero es que es extraño, no sé cómo decirlo, pero como el pretender que los estudiantes al entrar al colegio pierden todo el resto de su experiencia vital y su individualidad. No estamos diciendo que no estamos avalando ciertas conductas en ese contexto y espacio, pero eso era derechamente discriminación Sí, y po. lo seguimos viendo, el hecho de no poderse como relacionar afectivamente o sexoafectivamente con quien tú lo quieras y más bien como demonizar experiencias que en el fondo están tensionando los prejuicios de las personas que dirigen esos espacios. Y yo creo que eso es súper importante porque además yo veo que sigue pasando en los trabajos. Yo he tenido compañeros en salud que no pueden expresarse libremente ni dar a conocer sus familias. Hay tantos tipos de familias. Claro. Así que, pucha, lamento eso. Pero creo que también releva la importancia de que nuestros pacientes conozcan, o sea, pacientes en este caso que son usuarios del CESFAM, conozcan sus derechos, ¿no? Conozcan también la importancia de que sus padres puedan acompañar y en este caso tu papá que fue y dijo, ya, Sí, esto no está bien, es discriminación, saber que el hecho de que sea un contexto educativo y de que tenga ciertas normativas, eso no está por encima de todo lo demás, ¿no? De los derechos fundamentales. O sea, sí. Yo, de hecho, haciendo terapia he acompañado a montonera de niñas en las mismas circunstancias. Pero ahí quizás lo que es interesante también es como o lo que yo podría decirle como a esos padres o a esas personas es que nuestras experiencias existen y que más que por un lado ya en sí mismo es revolucionario como juntarse entre nosotros. Yo, por ejemplo, Temarica es prácticamente un grupo de amigos que toma té y que hemos podido sanar, no sé, por ejemplo, a mí me da muchísima vergüenza bailar porque muchas veces me hicieron se reían mucho de mí y ahora con Temarica yo puedo bailar, puedo reírme, puedo disfrutar. Y yo sé que suena un poco absurdo porque es como, bueno, ¿cómo una persona adulta le puede costar tanto como disfrutar o reírse? Yo creo que es difícil disfrutar y reírse, pero también cómo hacer político una experiencia cotidiana de acompañamiento y cuidado que no solamente signifique preservar la vida en el sentido bueno, cómo vamos a hablar de los dolores e ir como sanando esto, ir como generando que la vida sea más cómoda, sino que por el contrario
visibilizar la experiencia de la complejidad misma de la vida, y generar constantemente luchas y análisis que no solamente busquen retratar y caracterizar nuestra vida, porque creo que la comunidad LGTB hace mucho eso, ha hecho mucho eso del activismo de decir, bueno, nosotros somos los más, o a nosotros nos discriminan muchísimo más que a otros. Y en Temarica, como nosotros somos una organización que principalmente es territorial, vemos que una persona negra, por ejemplo, que vive y trabaja, no sé, en la calle, probablemente vivirá las mismas opresiones que yo vivo. O sea, yo no vivo muchas opresiones que vive la comunidad negra, por ejemplo, o que vive la comunidad en personas en situación de discapacidad, por ejemplo, física, en el que la discriminación es prácticamente como automática una vez se nos mira. Pero sí, nuestras experiencias tienen que tener algo común, y que esa experiencia común tiene que ser buscar crear un mundo mejor para vivir, y que eso sea lo más cotidianamente posible. Entonces, creo que si podemos lograr eso en general, si podemos como no solamente decir como qué tan malo es o qué nos ha pasado, sino como decía la hija de perra, hay una frase que dice, obvio que el maricón come papas fritas y come pollo, o sea, obvio que come pollo con papas fritas, obvio. Yo hago otra cosa, decía, como, obvio que nosotros hacemos todas esas cosas, como lo que me pregunto, lo que habría que preguntarse es qué hacemos ahora sabiendo que hay un patriarcado, una colonialidad, un capacitismo, un capitalismo, un neoliberalismo que está constantemente caracterizándonos, y segmentando nuestra experiencia y haciéndola muy difícil de vivir. Entonces, creo que ahí lo importante quizás es como buscar en los colegios con las amistades, las familiares, como hablar sobre estas cosas, no solo como lo terrible que han sido, sino como generamos un mundo distinto para que vivamos todos. Sí. Vamos a ir cerrando, pero de esta tiene una parte 2 en la que vamos a poder seguir explorando algunas cosas. Así como para las personas que no conozcan, Hija de Perra es una referente, una mujer trans chilena. Puede sonar un poco fuerte quizá para quienes no conocen un poco de este mundo también, pero también consideramos que el traer a Mati nos viene a tensionar como equipo de salud, porque viene a mostrarnos también la parte de la comunidad, ¿cierto? Para tener una mirada no tan higiénica y higienizante, digamos, de las experiencias, no solo también desde la enfermedad, desde el bienestar, y no solo desde esto que dices, del sufrimiento de las opresiones, sino también del derecho al goce. Lo que queremos con este podcast es que nuestras jóvenes, no solamente obviamente los jóvenes trans, sino de las diversidades sexogenéricas, las personas que están pasando por este momento de la vida tan importante, y sus madres, padres, cuidadores, familiares, puedan también centrarse en el bienestar emocional, en el goce, en disfrutar, en que hay una frase muy linda que no sé de quién exactamente es, pero que se la ha escuchado a varios activistas, que es como que nuestras vidas merezcan ser vividas, ¿sí? Entonces, no solo centrarnos en el malestar, sino también reconocer todas las cosas maravillosas que le debemos a personas, en este caso de las diversidades sexogenéricas, que han cambiado de a poco el mundo. Así que, Mavi, no sé si quieres decir algo para despedirte y poder cerrar esta parte. Mira, yo creo que me queda muy... Me da vuelta muchas cosas, como para analizar, como para conversar, seguir haciendo como mayéutica, así como el conocimiento entre todos. Y me llama mucho la atención cuando dijiste
el tema de, bueno, cuando me molestaban o cuando me discriminaban, bueno, era parte de mi condición, así como ya como normalizando un poco el tema de la discriminación. Y también pensar que dentro de la sociedad no existe solamente el tema de discriminación a la comunidad LGTB, sino que a un montón de personas, y que no es que ustedes digan, no, nosotros solamente somos discriminados, ¿sí? No, tú tienes muy claro que la cosa no va por ahí. Así que yo más que nada felicitarte por estar acá, por ser activista y por en realidad darnos la oportunidad de poder analizar, comprender, conversar el tema, y obviamente esto va en bienestar de todos nosotros. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Misterio, digo chao.